Saludos cordiales, ingeniero Richard Ramírez. El tema es el siguiente: presentar los resultados de la aplicación práctica de SQL. Nuestro grupo es el número 5, conformado por los siguientes integrantes: José Merchán, Tony Toledo, Cristian Ormaza, Anderson Zurita, Ronald Lima, César Sánchez, Luis Rea, Luis Macías, Gloria Uvidia y quien les habla, Azucena Hurtado. Introducción. Un sistema de gestión de base de datos es la parte más importante de una base de datos. Sin ella, la base de datos no puede ser administrada, controlada o monitoreada. El software también se encarga de administrar todos sus permisos de lectura y escritura. A partir de los datos almacenados se manipulan y consultan para obtener información. Un sistema de gestión de base de datos debe tener las herramientas para hacer que las tareas de procesamiento de datos sean simples y eficientes. La idea principal de esta tarea fue ejecutar sentencias en SQL de manipulación de datos con respecto a una base de datos de una universidad a nivel nacional, por lo cual respetamos las instrucciones dadas. Y como punto de partida realizamos la creación de las claves primarias y foráneas, necesarias para garantizar la integridad de la base. Luego, iniciamos el proceso de cierre del semestre actualizando el campo de nota, colocando A los aprobados y R a los reprobados. Listamos el nombre y calificaciones de los mejores promedios por provincia. También determinamos el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados y por último generamos las inserciones innecesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron el nivel en todas las asignaturas. Desarrollo. Para iniciar esta actividad, una vez instalado nuestro gestor de base de datos, ingresamos y nos conectamos. En este caso usaremos la autenticación de Windows. Una vez conectados al script generado por el docente, procederemos a ejecutarlo, donde se crearán las tablas y la inserción de los registros en cada uno de los campos. Como paso número 1, realizaremos la creación de las claves primarias y foráneas, necesarias para garantizar la integridad de la base de datos. Dentro de este paso, ejecutamos nuestro script y damos clic en actualizar para verificar que se crearon las tablas respectivas. Saludos, estimado ingeniero Richard Ramírez. Quien le habla, Cristian Ormaza, procede con la exposición de nuestra tarea. En la revisión del script tuvimos que verificar si existían errores, en la cual nos encontramos que existían dos provincias con el mismo ID, siendo esta Tungurahua y Zamora Chinchipe, con el ID 24 las dos. Para esto, utilizamos el update para modificar la tabla provincia. Luego, con la cláusula set, que especifica las columnas que se deben actualizar y los valores nuevos para las columnas, junto con la condición where para hacer la modificación a la provincia de Zamora Chinchipe con la ID igual a 25. Luego le asignamos los cantones que le pertenecen a la provincia de Zamora Chinchipe. Utilizamos de nuevo la update y el set. Asimismo, para especificar las columnas y los valores que se deben actualizar. Esto con el where y el between para determinar el rango desde y hasta dónde se le asignarán los cantones, que en este caso será desde el ID 210 hasta el 218. También nos encontramos con otro error. En los insertos de los cantones con los datos del ID provincia igual 23, estos pertenecen a la provincia de Sucumbío que tienen el ID 22. Como ustedes pueden ver, tenemos que Sucumbíos es el ID 22, Tungurahua con el ID 24 y recientemente que actualizamos a Zamora Chinchipe con el ID 25. Esto quiere decir que con el ID 23 no tenemos ninguna provincia asignada. Para esto se realiza un left join, el cual se incluyen todos los registros de la primera tabla izquierda, incluso si no existen valores coincidentes para el registro en la segunda tabla derecha. Con el update, modificamos a que es el nombre o alias que le pusimos al ID cantón. Con el inner join, la cual busca coincidencia entre dos tablas en función
a una columna que tienen en común. A esto realizamos la actualización de la ID provincia igual 22, que pertenece a la provincia de Sucumbíos. Luego que definimos las columnas de las distintas tablas, para crear las llaves primarias, primero establecemos el campo no null, que va a ser llave primaria. Una vez alterado este campo, procedemos a crear las llaves primarias. Luego asignamos las respectivas claves foráneas, usando el foreign key. Y como tenemos aquí en la tabla carrera, alteramos el campo ID carrera como no null, para así asignarle a llave primaria a la ID carrera. Luego tenemos que en la tabla asignatura nos encontramos con otro error. Para esta tabla se creará una nueva tabla relación, debido a que los datos del nombre de la asignatura se veían replicados. La tabla asignatura quedará como tabla principal. Primero realizamos una copia de la tabla asignatura con el backup, para lo cual utilizamos Object ID para identificar de forma única las filas en la tabla. Luego, eliminamos la tabla para reestructurarla y después volvemos a crear la tabla asignatura. Insertamos los datos únicos a dicha tabla. Creamos una tabla relación carrera-asignatura, donde tendrá las llaves primarias, ID carrera y ID asignatura, como llave foránea. Luego hacemos el insert con distinct para evitar que se seleccionen filas duplicadas desde la copia que se realizó anteriormente. Aquí tenemos los campos alterados para crear las llaves primarias, que es la tabla nota. Luego de esto, también hacemos lo mismo para las claves foráneas que nos faltaban. Alteramos los campos y creamos las llaves foráneas. Y aquí tenemos el resultado de las filas afectadas. También podemos observar cómo la relación, ya que se encuentran con todas las tablas. Para el paso 2, para realizar el cierre de semestre utilizando el update para modificar el estado, a los aprobados se les asignará A, a los reprobados R. Con la cláusula set que especifica las columnas que se deben actualizar y los valores nuevos para las columnas, y con el case, que es una sentencia que nos permite realizar operaciones condicionales. Con esto le decimos que a los que tengan mayor a 69 le asignen una A. Caso contrario, le asignen una R. Y aquí tenemos el resultado de 728 filas afectadas. Para el paso 3, para listar los nombres y calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, utilizamos ABG de la columna final para el promedio. Y luego el inner join, la cual busca coincidencia entre dos tablas en función de una columna que tienen en común, como son, en este caso, la tabla nota con la tabla estudiante, la tabla estudiante con la tabla cantón, la tabla cantón con la tabla provincia. Para esto se creó una subconsulta TB, que le pusimos TB, junto con el row number, que determina el número ordinal de la fila actual dentro de un grupo de filas, contando desde 1. Según la expresión order by en la cláusula over, si hay una cláusula opcional partition by, los números ordinales se restablecen para cada grupo de filas, creando una tabla temporal STB para realizar un filtro y así mostrar los promedios que se encuentran en la posición 1 por provincia. Todo esto con la condición word del ID periodo, con la condición where, con el ID periodo igual a 2. Eso es todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Le saluda Luis Macías. Voy a continuar con la explicación de mi compañero, donde pedía
listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia. Como podemos ver aquí en la ejecución del código, eh, se ha, se ha ordenado por provincias y de cada provincia se ha sacado el mejor estudiante de acuerdo a su promedio, ¿ok? Y así con las demás provincias. En el siguiente pide que determinemos el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. Entonces, para eso vamos a realizar un inner join entre las tablas involucradas y se filtra por el estado R, tal como podemos ver aquí en esta condición. Se agrupará el campo cantón para realizar un conteo y ordenar de manera descendente para visualizar lo de mayor a menor. Entonces, para esto vamos a agregar la sentencia top one with ties para que muestre el mayor o los mayores en el caso de que coincidan. ¿Ok? Lo vamos a agrupar por cantones y lo vamos a ordenar por la cantidad de reprobados de manera descendente. Entonces, ejecutamos este fragmento de código y podemos observar aquí que las cantones con más reprobados, estudiantes reprobados, son Isla Correa, Isla Matapalo, La Concordia y Sichos. Bien, para el paso 5 nos pide que generemos inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban el semestre. Para este efecto debemos poner 0 en todas las calificaciones y los registros para el siguiente semestre para que luego se actualicen sus notas con las calificaciones que sacaran una vez que las cursen. Entonces, para esto vamos a realizar un cruce de tablas involucradas para saber si el estudiante aprobó su asignación. Se le vamos a dar el valor de 1 y caso contrario le daremos el valor de 0. Entonces, tal como vemos aquí en la sentencia, vamos a crear una subconsulta sobre la query anterior para agrupar y obtener la cantidad de asignaturas y la suma de sus asignaturas aprobadas, tal como lo vemos aquí. Ubicamos en el filtro Heading para que solo muestre los estudiantes que han aprobado todas las asignaciones que tienen el periodo. Luego guardamos los resultados en una tabla temporal que la denominaremos con el nombre de list approve, que se usará más adelante. Bien, entonces generamos los siguientes insert para los estudiantes que aprobaron todas sus asignaciones. Vamos a usar el ID periodo, ID estudiante, ID asignatura y las notas. Le vamos a dar valores a todas de 0. Ok. Y aquí podemos ver, aquí tenemos la lista, la tabla temporal. Entonces, para esto realizamos un cross-join entre la tabla temporal y la subconsulta anterior para que replique todos los registros de las asignaturas que coinciden con la carrera del estudiante. Y de tal manera insertamos información en la tabla nota con el periodo nuevo y los campos de notas inicializados en 0. Entonces, para eso procedemos a verificar con una consulta nuestros datos actualizados para el nuevo periodo y ejecutando este fragmento de código podemos observar cómo ya están asignadas en el nuevo periodo los estudiantes de acuerdo a las carreras y podemos ver que todas las notas están inicializadas en 0. Entonces, en efecto, podemos concluir que sin duda el lenguaje SQL es esencial para poder realizar operaciones dentro de una base de datos, ya sea relacional o no relacional, siempre y cuando el sistema tenga la opción de poder usar este lenguaje de consulta. Con el presente trabajo se puso en práctica todo lo aprendido en clase y también investigamos varias fuentes para poder sacar adelante la tarea, donde se corrigió ciertos detalles en el script generados por el docente, agregando sus respectivas claves primarias y foráneas, validando que no acepten datos nulos. Se trabajó mucho con la utilización de tablas temporales, sin embargo estas tablas están en memoria temporal mientras la utilicemos y luego se descarta. Cada vez que ejecutamos la consulta, se vuelve a calcular el resultado. Aplicando los conocimientos adquiridos en clase, sabemos que existen muchas formas asociadas a la sentencia select, como group by, order, hiving y union. Tuvimos el conocimiento de cómo obtener filas y columnas de una tabla en el orden que nos solicitaron. El resultado de una consulta select siempre nos va a devolver una tabla lógica. Aparte, podemos decir que el uso de los join, que son una herramienta muy útil
que nos funciona para poder consultar datos que necesitamos obtener de una base de datos, sobre todo cuando ocupamos obtener información que cumpla con los criterios solicitados para nosotros los usuarios. Muchas gracias.